Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo... ¿verdad? Un breve resumen del capítulo anterior, que era el Efesios 1, 15 al 23. Y a modo de resumen, ¿verdad? La iglesia de Éfeso en ese momento enfrentaba un ambiente espiritual, eso lo habíamos dialogado ya, espiritual que era oscuro, lleno de confusión, ¿verdad? Tanto doctrinal como enseñanzas que estaban mezcladas con el misticismo y lo que eran las prácticas paganas. Algunos maestros, fíjese, ellos promovían las ideas gnósticas,
las ideas, ¿verdad? Gnósticas y los conocimientos secretos, o sea, que habían unos en particular que eran los únicos que tenían el conocimiento, ¿verdad? Y ese era el ambiente que se estaba viviendo en ese momento en la iglesia de Éfeso, mientras que ciertos judíos intentaban, o mejor dicho, querían imponer, ¿verdad? Lo que eran las prácticas estrictas para sentirse que eran más espirituales. Eso ocurría, ¿verdad?, con los judíos en ese momento. Entonces, las influencias, o sea, estas influencias, lo que hacían era que en vez de traer fortaleza a la iglesia, lo que hacía era que debilitaban a muchos creyentes y generaban una cierta confusión en lo que era su fe, porque hay algo que yo siempre, ¿verdad? Y he aprendido a medida que uno va creciendo, va madurando en la fe, incluso madurando en cuestión de nosotros, ¿verdad? Como seres, ¿verdad? Uno va entendiendo que todos los extremos hacen daño. Nosotros no podemos irnos ni muy para acá ni muy para allá, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser, y cuando hablamos de neutral, es que no es que usted va a tolerar el pecado, no. Cuando hablamos de neutral es que tengamos los pies en la tierra, ¿verdad? Y entendamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos creernos mucho más allá, ya sea por el conocimiento que, ¿verdad?, que podamos tener. Si ahí había algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, es que era que muchos judíos, ¿verdad? Creían, ¿verdad? Ellos creían que en un cierto punto eran más espirituales que otros, simplemente porque tenían quizás algún tipo de conocimiento más allá que otros, ¿verdad? Y tenían distintas mezclas de cosas que ni siquiera eran bíblicas. Estamos hablando que mezclaban el ocultismo, lo gnóstico, ¿verdad? Las prácticas paganas. Ellos tenían una mezcla y tras de que tenían esa mezcla, ellos pretendían, ¿verdad?, creerse, ¿verdad?, con sus prácticas estrictas, porque no estamos hablando que no seamos estrictos, porque nosotros creemos un evangelio de santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si dice nadie, es nadie, porque Dios no tiene nenes lindos, ¿sabes? Pero tampoco nosotros nos podemos ir, ¿verdad?, a creernos más santos que Dios, porque a mí me recuerda eso a un suceso que ocurrió en el principio, donde Satanás quería la gloria de Dios. O sea, él creía que podía ser más que Dios, que era más santo que Dios, que era más grande que Dios. Entonces, porque todos los extremos, tanto en la vida personal de cada individuo o de cada creyente, como los extremos espirituales, hacen daño. O sea, nosotros tenemos que mantener una balanza de que nosotros hoy estamos aquí, pero mañana nosotros, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Si nos descuidamos, porque todo está en el descuido, nosotros podemos caer incluso en las cosas mismas que hemos señalado. Y hay algo bien sencillo que yo explico esto, y es, por ejemplo, muchos dicen, no, mira que mira que mucho critica, que mira aquel que mucho habla, mira aquel que mucho de esto, y en muchas ocasiones por estar mirando, como dice la Biblia, la paja del ojo del hermano, caemos nosotros en ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que es. Nosotros tenemos que mantener nuestros pies en la tierra. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía estos judíos que se creían más espirituales. Entonces, ellos pensaban que, porque hay gente que piensa que con estar metiendo el marrón ahí, dándole cantazo, 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 piensan que lo que hacen es un beneficio a la iglesia. Entonces, a no a todo el mundo, nosotros podemos tratarlo de la misma forma. Esa es la realidad. Y esto yo lo he tenido que aprender a cantazo limpio, porque no todo el mundo es igual, hermano. Usted no puede ir a todo el mundo tratarlo de la misma forma que, por ejemplo, en el caso mío, usted me puede decir desde la A hasta la Z y quizás a lo mejor pueda herirme porque somos humanos, pero detenerme, bien difícil, bien difícil. Y cuando yo he visto la resistencia, yo he entendido, así como hay un libro que si no me equivoco ahora, ¿verdad? Creo que es el de Don Quijote y Sancho Panza, que ellos iban por un camino oscuro, ¿verdad? Si mi mente no me es infiel, y uno le dice al otro, le dice, ¿tú escuchas los perros ladrar? Y uno le dice al otro, le dice, eso es porque vamos por el camino.
Entonces, muchas veces cuando vienen sin números de oposiciones, sin números, ¿verdad?, de contienda, llámese como sea, el enemigo utiliza gente que no cree en ti, gente que te hace la vida imposible, gente que está esperando el momento en que tú caigas, gente que está esperando el momento en que tú te debilites, que tú sueltes todo. Mire, ese es el momento en el que yo entiendo, espérate, algo está pasando aquí. Algo le tiene miedo al enemigo, que el enemigo está utilizando todo este ambiente, toda esta atmósfera para intentar detener, porque mire, si hay algo que tiene el enemigo de las almas, hermano, es que a él no le gusta perder el tiempo. Si usted se cree que el enemigo pierde el tiempo, usted se equivocó. Pierden el tiempo los cristianos, en muchas ocasiones en guerras y batallas que ni siquiera le corresponden, pero el enemigo no, hermano. Cuando el enemigo le hace la guerra a alguien, es porque es una amenaza. No es porque es cualquier persona. Si esa persona no es amenaza, por eso es que yo no creo, ¿verdad?, en los cristianos que nunca tienen pruebas. En los cristianos que siempre están en las papas. Y siempre están, no. Porque entonces pues algo está pasando ahí. Porque el cristiano que verdaderamente está caminando, siguiendo a Cristo, va a tener pruebas. Porque Cristo fue claro. El cristiano que verdaderamente está siguiendo los caminos como corresponden, va a tener resistencia, va a tener oposición, va a tener guerra, enemistades, pleitos, hermano, porque algún efecto, ¿verdad?, en esta atmósfera tan demoníaca, debe de hacer un cristiano que está lleno del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que estos judíos pensaban que con su manera tan estricta de hablar, y vuelvo y repito, no estamos hablando de libertinaje y no se me confunda, porque yo creo en la santidad y yo creo las cosas como son, pero la manera tan estricta de creerse que son más espirituales, pensaban que ellos estaban ayudando a la iglesia, pero la realidad es que estaban haciéndole daño a la iglesia. Y el daño que le estaban haciendo era a los nuevos creyentes, a muchos creyentes que eran débiles, porque no todos somos fuertes en la fe, hermano. No todos somos corpulentos ahí, que estamos ahí en la batalla, como dicen por allá en República, que arrecia la batalla. No, hermano. Hay muchos que son débiles. Hay muchos que cualquier cosa que usted diga, por eso yo he aprendido a callar y ir a los pies de Cristo, porque cualquier cosa, así sea lo mínimo, eso cala en lo profundo de aquellos que son débiles. Y entonces hiere, hermano, hiere, y lo que hace es que retrocede, ¿verdad?, lo que Dios ha comenzado a hacer en la vida, ¿verdad?, de algún creyente. Entonces eso ocurría en la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso es que Pablo ora para que el Espíritu Santo, hermano, les dé sabiduría y revelación verdadera. Porque hay muchas revelaciones por ahí, y yo sigo firme porque si hay algo que yo sé dónde yo estoy fundamentada, hermano. Y no es que me lo sé todo, yo todos los días aprendo, y en este proceso de enfermedad, mi hermano, usted no tiene idea de todo lo que yo he aprendido en el Señor. Pero cuando uno está cimentado en el fundamento, usted puede venir, pues, como dice la Biblia, puede venir viento, puede venir lo que sea, hermano, que nadie lo mueve de ahí. Entonces, hay muchas revelaciones por ahí. Hay gente que le encanta tener revelaciones, pero hay gente que le gusta tener revelaciones, pero no controlan la lengua. Y eso habla la Escritura, y nosotros hablamos de eso en el libro de Santiago. Entonces, hay muchas revelaciones, pero la única revelación que usted tiene que estar pendiente es la que dice la palabra. Esa es la única revelación a la cual usted tiene que estar pendiente. Hay gente que se acuesta comiendo arroz con habichuela, pollo, y están soñando. Y están teniendo revelación y nuevas revelaciones. Y yo no estoy diciendo que no los sueños. Hay sueños que son de Dios. Y si Dios se lo dio a usted, gloria a Dios. Pero hay muchos que le encantan la revelación, y la iglesia de Éfeso, Pablo oraba por la iglesia y le decía, para que tengan sabiduría y la revelación verdadera, que es la que se muestra a través de la palabra. Entonces, a pesar de ese entorno pagano, Pablo había escuchado que la iglesia, a pesar de todo eso, habían fieles en la iglesia que se mantenían fieles, que se mantenían firmes en la fe.
en el amor. O sea, que no importaba si había uno que otro que estaba sucumbiendo, había un remanente, hermano, así fuera pequeño, que se mantenía firme en la fe. Entonces, por esta razón, él oraba constantemente, porque si había algún hábito que tenía Pablo, era su oración constante en favor de la iglesia. Vuelvo y repito, el momento en el que Pablo se encontraba era encarcelado. Pablo no estaba libre. Es bien fácil orar cuando usted está en la comodidad. Es bien fácil interceder cuando usted está en la comodidad. Eso es fácil, hermano. Es fácil ser cristiano en la iglesia cuando todo el mundo lo está viendo, pero en la incomodidad, ahí era donde se encontraba Pablo, padeciendo, mas sin embargo, él no dejó de interceder por la iglesia constantemente. ¿Qué pasa? Que él intercedía por ellos y al mismo tiempo agradecía que la iglesia se hubiese mantenido firme. Oye, qué bonito es cuando hay una iglesia que está firme en los fundamentos, hermano, porque en estos últimos tiempos hay muchos que están sucumbiendo. Y ahorita se mencionaba, y no quiero, ¿verdad?, entrar en mucho detalle porque estamos grabando y hay cosas que no edifican, pero qué bonito, ¿verdad?, cuando hay una iglesia con hambre y con sed, hermano, de permanecer, de todos los días querer recibir ese alimento, ¿verdad? Sobre todo del pastor, ¿verdad? Que recibe, que imparte, ¿verdad? Este alimento. Pero qué triste, hermano, es que en vez de la iglesia, ¿verdad? Y esto hay que señalarlo y hay que decirlo, en vez de la iglesia caminar firme, comenzar a dar pasos firmes hacia adelante, estamos viviendo en unos tiempos que el enemigo está atacando, hermano, tan fuerte que la iglesia está retrocediendo. Entonces, si algo oraba Pablo en este momento, era orando constantemente por ellos, agradeciendo de que la iglesia de Éfeso se mantenía fiel a lo que él, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo por medio de él le había enseñado a la iglesia. Y qué bueno cuando hay una iglesia que está firme en sus convicciones, que puede venir lo que sea, que nadie lo va a mover. Por eso es que yo soy de las personas que creo que la iglesia no es las cuatro paredes de un templo. O sea, la iglesia no es una estructura. La iglesia somos todos, ¿verdad? Y cuando hay un cristiano, hermano, que tiene hambre de la palabra del Señor, mire, hace lo imposible. Mientras yo estaba en el hospital y en medio de la enfermedad, recuerdo que le dije a Green, voy al culto, no vayas a suspender, que yo quiero, ¿verdad?, coger culto hoy, ¿verdad?, porque siempre puede existir un imprevisto. Pero yo le dejaba saber como que necesito escuchar la palabra, aunque sea así, ¿verdad?, casi, como uno dice por ahí, muriéndose, porque es en el medio de las pruebas, y esto es algo que Dios me llevaba, ¿verdad?, en medio de la enfermedad me llevaba a mí a hacer una introspectiva, de nosotros poder reconocer, no a modo de orgullo, sino de reconocer la necesidad que tiene nuestro espíritu, ¿verdad?, de estar conectado con el Espíritu de Dios. Porque en medio de la enfermedad el Espíritu Santo me hacía entender y me decía, es en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, ahí es que se va a saber dónde verdaderamente están tus fundamentos. Donde verdaderamente está donde tú estás cimentada. O sea, si tú eres de los que te enfermas, pero sales corriendo, pues hermano, sus cimientos no están bien fundamentados. Si tú eres de los que está pasando una situación, pero decides alejarte, oye, y esto calaba lo más profundo de mi corazón y el Señor me sacudía. O sea, tú en estos últimos tiempos tienes que asegurarte de saber dónde están tus fundamentos. ¿A dónde tú vas a recurrir cuando tú te encuentres en situaciones donde quizás tú te encuentres que no tienes a nadie? Donde quizás tú te encuentres que no hay nadie ya a tu alrededor, que tú buscas cualquier solución o cualquier buscar de qué forma te resuelva, y tú te encuentres en que no, que depende solamente de Dios, hermano. Mira, yo digo que ese es el verdadero fundamento que debe tener un creyente, el saber de que ya no hay nada, aquí es depender de Dios y de nada más. Entonces, ahí usted se da cuenta verdaderamente cuál ha sido el evangelio que a usted le han inculcado.
¿Cuál ha sido la doctrina, la enseñanza que usted por años ha recibido? Esa que hace efecto, esa misma que Pablo oraba y se alegraba y agradecía de que la iglesia de Éfeso, a pesar de lo que estaba atravesando y él mismo, se mantenían fieles a él, fieles a lo que le había enseñado. Entonces, el deseo de Pablo era simplemente animarlo y fortalecerlo de una manera espiritual. ¿Mediante qué? Mediante la intersección, ¿verdad? Continua. Entonces, Pablo entendía que la oración era esencial para el crecimiento y la estabilidad de la iglesia, hermano. Una iglesia que no ora, una iglesia, hermano, que no busca la presencia de Dios, una iglesia que no busca llenarse todos los días del Espíritu Santo de Dios, hermano, es una iglesia muerta. No importa cuántos miembros tenga, porque esto no se trata de la cantidad. Hermano, esto se trata de la vida espiritual de cada creyente, de la conexión. Recuerdo en un momento que me contaban, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, ¿verdad? Porque han pasado tantos años y uno cuando transmite, ¿verdad? El mensaje que ya ha recibido por años, puede que se equivoque en una cosa que otra, ¿verdad? Pero recuerdo que contaban de una iglesia de muy reconocida y los pastores se reunían entre sí, ahí empezaron como que esta medición de fuerza de quién tiene más miembros que quién, y ahí comenzó, había un pastor bien humilde, y allá por allá comenzó uno y dijo, no, que yo tengo tantos miembros, creo que eran 5,000 miembros en la iglesia, y ay, asombrado, y el otro decía, no, que yo tengo 3,000, y el otro decía que yo tengo 1,000, el otro y entonces de momento todos miraron al pastor humilde, al pobrecito, al bendito, al que quizás a lo mejor iba en un carrito carcacha por ahí, digo yo. Los demás quizás a lo mejor iban en BM, pero él iba quizás a lo mejor en un chustrito. Entonces viene y lo miran y le dicen, ¿y usted cuántos tiene? Y él le dice, yo tengo 200, pero los 200 van para el cielo. Y los 5,000 de usted, ¿cuánto van para el cielo? Y los 3,000 de usted, ¿cuánto van para el cielo? Hermano, porque esto no se trata de cantidad, esto se trata de que nosotros tenemos una responsabilidad, y cualquier ministro, ¿verdad? Cualquier líder tiene la responsabilidad de buscar que los miembros que Dios ha depositado, las ovejas que Dios ha depositado, las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que podamos impartirle la enseñanza, tengan el conocimiento de la verdad y puedan alcanzar el reino de los cielos. Porque de nada sirve llenar una iglesia, llenar un espacio, hermano, de 4 paredes, llenarlo y que tristemente, hermano, las almas se pierdan. Esa es la realidad. Entonces, Pablo estaba contento en este momento, estaba agradecido de que la iglesia de Éfeso, a pesar de que quizás eran muchos, pero eran pocos los que se mantenían fieles, había un remanente, hermano, que estaba guardando los principios y los preceptos que Pablo, que el Espíritu Santo por medio de Pablo le comenzó a transmitir. Entonces, a pesar de todo este entorno y a pesar de que la iglesia enfrentaba miedos e inseguridades, Pablo quería que ellos entendieran y comprendieran cuál era la identidad que ellos tenían en Cristo. Entonces, él deseaba que ellos tuvieran una esperanza firme, que no importa lo que estuvieran pasando, Dios nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios nos prometió una vida eterna. Entonces, eso era lo que Pablo, porque él lo que quería que ellos vivieran en una santidad y en una madurez espiritual. Entonces, cuando vamos ahora a lo que es en Efesios, ¿verdad? Al estudio que corresponde en el día de hoy, ¿verdad? Si vamos a Efesios 2:1, ¿verdad? Del 1 al 10, vamos a estar viendo que este tema de la Biblia, la Reina Valera, habla de salvos por gracia. Y esto, hermano, esto a mí me ha llenado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que andan inflados pensando que esto es porque somos nosotros. Mire, hermano, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Nosotros aquí ninguno merecíamos nada.
La realidad es que ninguno de nosotros merecíamos absolutamente nada. Y si Dios permitió que nosotros pudiéramos hallar la salvación, es por gracia. Y eso es importante que tanto la iglesia de Éfeso en ese momento como nosotros en este momento lo entendamos. Eso por si alguno, ¿verdad? El enemigo intenta meterle en la cabeza, tú tienes un conocimiento increíble, wow, mira todo lo que tú has hecho por la obra. Mira mira cuánto tú diezmas. No, hermano, no. Esto no es por nada que nosotros podamos hacer. Esto es por gracia y misericordia de Dios. Entonces, si nos vamos a un trasfondo, ¿verdad? Del capítulo 2 del libro de Efesios, vemos que la iglesia de Éfeso estaba compuesta, ya lo habíamos hablado, mayormente por gentiles recién convertidos, personas que venían de una vida profundamente marcada por la idolatría. No solamente por la idolatría, sino también por las prácticas de magia. ¿Y por qué? Por una moral pagana que estaba muy arraigada. O sea, ellos muchos disfrutaban ser paganos. ¿Sabe? Porque eso era lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían aprendido. Entonces, algunos comenzaban a olvidar de dónde Dios los había sacado. Y hermano, y esto es algo bien puntual. Ninguno de nosotros, por más que nosotros alcancemos lo que alcancemos, nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Y yo estoy segura que si yo hago un ejercicio aquí y yo les digo a ustedes, cójase 3 minutos en un silencio y comience a pensar de dónde Dios a usted lo sacó. Y usted puede ser nacido y criado en el evangelio, que de algún lugar Dios lo sacó. Alguna atadura, alguna idolatría, algún descuido, algo, hermano. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar y nosotros hacemos una introspectiva que usted se mire usted dentro, no mira a nadie, usted mirarse dentro, usted se va a dar cuenta de dónde Dios en algún momento lo tuvo que haber sacado. Entonces, algunos comenzaron a olvidarse de eso, mientras que otros se sentían espiritualmente inseguros, porque volvemos otra vez a la balanza. No podemos ser ni muy así ni muy asado, ¿verdad? Nosotros no podemos ser ni muy extremistas ni muy blandengues, porque esa es la realidad. Nosotros tenemos que mantener una neutralidad, estar conscientes, tener nuestra cabeza ahí, que nosotros estamos en esta tierra, que nosotros somos polvo, que nosotros somos seres humanos, que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que tenemos la concupiscencia, que a diario recibimos ataques, que el enemigo está detrás de uno, la misma carne de uno, nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, nosotros no somos, ¿verdad?, ni perfectos ni los más espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras otros se sentían espiritualmente inseguros, ¿verdad?, ante el poder que atribuían a las fuerzas espirituales que dominaban las ciudades. O sea, esa ciudad, ellos se sentían inseguros. O sea, muchos no se sentían, ¿verdad?, completamente, como decir, lo suficiente, ¿verdad?, que Dios los hubiese perdonado por la vida pasada que hubiesen llevado. Y también nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, existía el riesgo de que surgiera orgullo espiritual y confusión doctrinal, porque dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de espíritu. O sea, cuando usted ve a una persona, yo no sé si usted se ha dado la oportunidad o lo ha visto, ¿verdad? Ciego no pudo haber sido y no me puede decir que no, hermano, porque estaría mintiendo. Todos en algún momento hemos visto una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona que usted la ve que camina inflada. Y uno dice, y son como que un poco intolerantes, un poquito impurgantes, que uno los tiene que amar, claro que sí, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted viene a ver, la realidad es que esa persona lo consigue para sí porque no puede impactar a otro, porque el orgullo es tanto, hermano. El orgullo es tanto que no puede impactar a otro. Y mire, es como yo le digo a mis estudiantes, nosotros nacimos aquí con un propósito. Usted aquí no nació por casualidad. Y tengo que seguir recordándoselo, y yo todos los días se lo recuerdo a mis estudiantes. Usted aquí no nació por casualidad. Usted nació aquí con un propósito. Dios lo diseñó a usted con un propósito.
le corresponde a usted y me corresponde a mí buscar cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó, porque usted no es casualidad. Ningún ser humano aquí en la tierra es por pura casualidad. Dios lo diseñó con un propósito. La diferencia está en que muchos se estancan y no buscan cuál es el propósito. Yo he tomado, ¿verdad?, el aprendizaje de cada vez que surge cualquier situación, hermano. Y digo el aprendizaje porque me puedo equivocar y mañana quizás a lo mejor se me olvide por los afanes. Y todos los días estamos en constante aprendizaje. Y en medio de la enfermedad yo le dije, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar, Dios? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar por medio de esto? Porque todo lo que nosotros nos pasamos, claro, hay cosas que nosotros son consecuencias de nuestros actos y esa es la realidad. Pero incluso en medio de esas consecuencias, Dios nos quiere enseñar y Dios nos quiere mostrar algo. Porque nada de lo que pasa en nuestra vida es pura casualidad. Entonces, los judíos aquí, los gentiles, se estaba viendo en los creyentes que quería como que surgir ese orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual solamente lo que trae es confusión doctrinal. Entonces, ya fuera por compararse con creyentes judíos o por las influencias filosóficas, ¿verdad?, que minimizaban la gravedad del pecado. Y aquí volvemos otra vez a la balanza. Nosotros no podemos ser ni muy, creernos muy, ni tampoco minimizar el pecado. El pecado es pecado, hermano. Y hay gente que se molesta, pero esa es la realidad. El pecado es pecado y no se le puede pasar la mano. Entonces, había una tensión, ¿verdad?, espiritual y social que era evidente, ¿verdad?, entre los creyentes judíos, que tenían la ley, y los creyentes gentiles que nunca la habían poseído. O sea, estaban los judíos que se creían espirituales ante personas que no estaban, hermanos, expuestos a la ley. Entonces, desde la prisión romana, Pablo le escribe para recordarles que antes estaban, ¿verdad?, espiritualmente muertos y esclavizados al pecado, para que su salvación fuera un acto exclusivo, ¿verdad?, para que ellos entendieran que la salvación que ellos tenían en este momento, que la salvación se puede perder, hermano, porque esto no es salvo siempre salvo. La salvación se puede perder. Y déjeme decirle que mientras él le quería recordar como que mientras ustedes se creen espirituales, yo les quiero recordar a ustedes que ustedes antes estaban muertos espiritualmente, esclavizados en el pecado. O sea, que ustedes no tienen nada que achacarse. O sea, que si ustedes han recibido la salvación, es un acto exclusivo de gracia de Dios. Y no es resultado de los méritos humanos, no es por algo que yo pudiera hacer. O sea, el propósito de Pablo era afirmarles a ellos su identidad en Cristo, recordarles de dónde Dios los sacó, eliminarle cualquier orgullo espiritual que en ellos se estuviera manifestando, enseñar que fue Cristo que derribó las barreras que separaban a ambos pueblos, a los judíos y a los gentiles, y mostrarles que la iglesia es de Cristo, que la iglesia ahora era un solo cuerpo. Por eso es que si se hiere uno, hermano, se hieren todos. Por eso es que si llora uno, lloramos todos. Por eso es que si se enferma uno, nos enfermamos todo, porque somos un solo cuerpo en Cristo, no dos grupos separados. Entonces, Pablo lo que buscaba era erradicar, hermano, la autosuficiencia espiritual y establecer, hermano, una base firme, un fundamento para una vida transformada y una vida santa. Entonces, ¿qué pasa? Que en los versos primero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Pablo escribe a creyentes gentiles que antes vivían sin Dios. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad dominada por la idolatría, por la magia, ya lo hemos hablado, y el temor a poderes espirituales. Entonces, los nuevos creyentes venían de haber sido profundamente influenciados por las culturas paganas y por prácticas ajenas al evangelio. Entonces, Pablo se ve motivado a recordarle, miren, la salvación no proviene de ustedes. Ni siquiera proviene de lo que ustedes estuvieran haciendo, lo que ustedes hubiesen alcanzado. Viene solamente y únicamente por el poder vivificador de Dios. O sea, la intención que él tenía era que estos creyentes fueran libres de todo temor y confusión. De la confusión de aquellos que se creían que eran más espirituales y que pudieron conseguir algo por mérito propio, ¿verdad? Y el temor de aquellos que pensaban que fueron tan pecadores que no podían alcanzar esa salvación. Entonces, y que entendieran que ya no estaban sujetos a aquellas fuerzas espirituales que los dominaban, que los oprimían. Entonces, Pablo busca establecer que con claridad, cuál era la condición que ellos tenían antes de Cristo y afirmar que la vida espiritual solamente es posible mediante una intervención divina. Al mismo tiempo que pudieran identificar, hermano, de dónde provenían las influencias que los dominaban, el sistema del mundo, la autoridad de Satanás y, como lo dicen los versos, el príncipe de la potestad de los aires. ¿Y quién es ese príncipe, hermano? Satanás y sus demonios. Entonces, ya ellos no estaban siendo dominados por eso. Pablo le quería hacer entender, mira, no, ya no los domina eso. Ya Cristo los libertó, ya Cristo los salvó, pero ahora, ojo, no es por el mérito humano. Es porque Él, por gracia y por misericordia, decidió salvarnos. Entonces, dice el verso 3 y verso 4, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y me encanta, ¿verdad? Cómo Pablo habla en estos versos, porque él dice, entre los cuales también todos, o sea, yo también me incluyo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí el que diga que mire, hermano, usted me perdona, pero el que diga que nunca ha cometido un pecado, usted me perdona, pues ya pecó porque mintió. Porque el mismo Pablo se incluía, o sea, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, la iglesia estaba compuesta por creyentes de distintos trasfondos. Y Pablo le recuerda que todos, sin excepción, estaban bajo el pecado antes de venir a Cristo. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con esto describe su condición humana caída. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No es por cuanto algunos pecaron, todos, y eso nos incluye a todos. Entonces, él estaba describiendo la condición humana caída, pero al mismo tiempo les presenta la acción redentora de Dios como la única esperanza para quienes viven en desobediencia y en pecado. Como decir, hermano, recuerdo que hubo una entrevista de un artista que se convirtió y entonces estaban hablando del ateísmo, de creer, no creer, y él viene y le expresa, ¿verdad? Si mi mente no es infiel, le dice, bueno, yo prefiero creer aunque no haya nada, porque no hubiese perdido nada. Pero si yo no creo y había algo, pues entonces yo he perdido mucho. Entonces, hasta la misma lógica te dice que creer, o sea, no te va a hacer daño. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que entender y creer que hay una esperanza que Dios, ¿verdad? En su acción redentora
nos creó una esperanza, hermano, que nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Que no importa que si nosotros vivimos una vida de pecado, si usted verdaderamente vino a los pies de Cristo, se humilló, pidió perdón por sus pecados, nosotros hemos sido salvos, hermano. Y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto él describía la condición caída del ser humano, ¿verdad? De todos nosotros, al mismo tiempo le presentaba esa acción redentora, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? La única esperanza a los que viven en desobediencia, porque imagínate, si no hubiese esperanza, hermano, entonces no tendríamos ninguna salvación. A los que vivían en desobediencia y en pecado. O sea, esta verdad, hermano, derribaba cualquier orgullo religioso que pudiera llevarlos a pensar que en su antigua condición estaban bien. O sea, y les enseñaba que toda la gloria le pertenece a Dios. O sea, porque hay gente que, y usted me perdona, hermano, y hay que decirlo, hay gente que vive vida de pecado. Mire, hermano, eso es una cosa que yo aborrezco. Hay gente, hermano, cristianos que son tan mentirosos, pero tan mentirosos, hermano. Y esto lo tengo que decir, hermano, con ese fuego de indignación, hermano, porque hay cristianos que son mentirosos, hermano, que uno sabe que son unos mentirosos. Pero usted los ve creyéndose que están bien. Y usted los ve que ellos hablan como si estuvieran bien. Y ellos piensan, ay, eso es una mentirita blanca, mentira del diablo. La mentira es mentira. No hay mentiras blancas, ni mentiras grandes, ni mentiras pequeñas. Si usted mintió, mintió. Si usted mintió y miente, está en pecado, hermano. Y ninguna persona que esté en pecado, que sea mentiroso y sea cualquier pecado, puede venir, hermano, a decirme que está bien delante de los ojos de Dios. Porque se contradice a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasaba? Que Pablo intentaba derribar cualquier orgullo de algunos que pensaran que viviendo la vida que vivían, pues la vivían bien. Yo recuerdo, hermano, y quizás aquí podamos tener diferencia. Yo recuerdo en una ocasión una persona en rango que se atrevió a decirme, a mí me gusta el baile, yo no bailo por amor a Jesucristo. A mí me encanta el baile y si me dejan yo bailo una salsita, bailo un merengue y reggaetón y lo que sea. Pues hermano, yo con mucho respeto le dije, pues usted no se ha convertido, usted no ha sido libre. Usted no ha sido libre. Porque el que ha sido libre en Cristo, todas esas cosas, hermanos, se le van. Esto no es que si yo dejo, ay, por amor a Jesucristo, no, es que el día que yo decidí venir a Cristo, yo le dije al Señor, libértame, rompe las cadenas. Dios no hace nada a media. Yo he escuchado gente que dice, no, yo soy cristiano, pero a mí se me zafan unas palabritas por ahí. Se me zafan unas palabras, no, pero yo estoy bien delante de Dios, Dios conoce que yo soy un ser humano. No, hermano, usted no ha sido libre. Porque si a usted se le zafan algunas palabritas, usted no es libre, usted está atado todavía. Entonces, en la iglesia de Éfeso le ocurría esto. Ellos pensaban algunos que la pasada manera de vivir, ellos estaban bien, ellos no hicieron nada malo. Entonces, Pablo lo que intentaba era derribar, hermano, derribar cualquier orgullo que los hiciera pensar a ellos que estando en la condición en que estaban, ellos estaban bien. Entonces, el propósito de Pablo era dejarle bien en claro, hermano, contundente, que tanto judíos como gentiles estaban en la misma condición espiritual y que nadie podía considerarse superior al otro. ¿Por qué? Porque todos necesitaban por igual la intervención soberana de Dios. ¿Basada en qué? En su misericordia y basada en su amor. Entonces, los versos 5 y 6 dicen, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis, hermano, y esto es algo muy importante. Dice, por gracia soy salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, la muerte espiritual y la acción vivificadora de Cristo forman un contraste, o sea, el contraste central que Pablo presenta en estos versos. O sea, este pasaje se conecta directamente con Efesios 1, donde se exalta a quien a Cristo por encima de todo poder espiritual. La intención de Pablo, hermano, simplemente era eliminar cualquier duda sobre el origen de la salvación y fortalecer la identidad espiritual de los creyentes, recordándoles que, hermano, recordándoles que no deben depender de su propio esfuerzo humano, sino que nosotros tenemos un favor inmerecido y que su verdadera identidad, hermano, proviene de Cristo y no de las tinieblas. Cuando usted decidió poner la mano en el arado, hermano, que usted fue libre por el poder del Espíritu Santo, hermano, se supone que las tinieblas hayan erradicado de su vida. Que intente el enemigo destruir lo que Dios está haciendo, claro que sí, pero las tinieblas no pueden estar en su vida, porque nosotros hemos dado el paso hacia la luz. Entonces, el propósito de Pablo era afirmar que la salvación ocurre cuando Dios da vida espiritual a quien estaba muerto. Y al mismo tiempo revelar que la posición espiritual que ahora nosotros poseemos en Cristo, que ellos en ese momento poseían en Cristo. Entonces dice los versos 7 y 8, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque vuelvo y lo repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Pablo le explica que la salvación no solo transforma el presente, sino que también forma parte del futuro dentro del plan eterno de Dios. O sea, dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La intención de Dios es salvar a la humanidad. La intención de Dios no es que el hombre se pierda. La intención de Dios no es que usted y yo en un día, hermano, perdamos nuestra alma y nos encontremos en el infierno, hermano. No, no. La intención, el propósito de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. Entonces, estos versos, hermano, afirman lo que se viene enseñando desde el verso 1, que la salvación, hermano, es una intervención divina y no es el resultado de lo que yo pueda hacer, de los méritos humanos. Aunque la situación que vivían ellos no era fácil, al igual que la que nosotros estamos viviendo hoy en este tiempo, hermano. Pablo lo que quería dirigir su mirada más allá de lo que se estaba viendo, para que entendieran que la gracia posee un valor eterno. Entonces, esta verdad eliminaba, hermano, eradicaba y eliminaba cualquier residuo de orgullo humano e incluso la posibilidad de que surgiera en el corazón de los creyentes, pues les recordaba, hermano, que su seguridad descansaba únicamente en Cristo. O sea, la esperanza que nosotros tenemos es únicamente en Cristo, hermano. La ciencia desahucia. Hay enfermedades, hermano, que ni siquiera encuentran una cura y no tienen que ser enfermedades terminales, pueden ser enfermedades crónicas. Hay situaciones en nuestra vida, ya sea monetaria, lo que sea, que no hay solución. Que hay gente que hasta en bancarrota se ha ido. Y a pesar de todo eso, en ese panorama en el que nosotros nos encontramos donde no existe esperanza, Dios nos ofrece una esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta manera Pablo muestra que la salvación tiene un propósito eterno. O sea, no es un capricho, tiene un propósito eterno. Exhibir la gracia inmerecida de Dios y la bondad que Él tiene para con su iglesia. Entonces, quería que los creyentes en Éfeso comprendieran que esta salvación, hermano,
se encuentra exclusivamente en su gracia y no en méritos propios. Entonces, y finalizan los versos diciendo, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, se puede entender que estos versos, hermanos, responden a cualquier tendencia de orgullo, y volvemos a hablar otra vez del orgullo religioso, tanto en judíos como en gentiles. O sea, Pablo lo que hace es que equilibra la enseñanza entre la gracia y la conducta transformada del creyente, dejando claro que la salvación proviene, hermano, únicamente y exclusivamente de Dios. Es decir, ¿verdad? Que ningún ser humano, hermano, nadie en esta vida, por más que haya hecho, incluso en el nombre de Dios, hermano, puede ganarse la salvación por mérito propio. No puede, hermano. No puede, porque esto viene de Dios. Entonces, Pablo muestra que las buenas obras que tenemos que hacerle, hermano, porque esos son los frutos. A mí usted no me puede decir a mí que usted es creyente y no hace buenas obras. No tiene lógica, hermano. Tiene que haber coherencia con lo que decimos y lo que hacemos. Por eso es que Dios tenía, como uno dice, el mazo encima del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que dice que este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos. Porque con su boca ellos decían una cosa, pero sus acciones decían otra. Entonces, nosotros como cristianos tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El cristiano no solamente puede ser hermano leal, porque leal puede ser cualquiera, porque la lealtad se ve cuando todo el mundo te está mirando. El cristiano tiene que ser un cristiano íntegro. Cuando nadie te esté viendo, qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás hablando, de quién tú estás hablando. Cuando nadie te ve, hermano, qué es lo que tú haces, qué es lo que tú ves. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, si en el trabajo hacen un chiste morboso de doble sentido, ¿te ríes o no te ríes? Si cuando te pichan el dedo gordo, sacas un gloria a Dios o sacas sapos y culebras. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras acciones tienen que ir coherentes, hermano, con lo que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, ¿verdad? Le intenta hacer ver a la iglesia de Éfeso, mire, hermano, mire. Yo me imagino a Pablo diciéndole, yo sé que ustedes escribiéndolo, yo sé que ustedes a lo mejor han conseguido conocimiento, tienen tantas cosas, han venido de aquí, han venido de allá, Dios los ha sacado de aquí, pero déjeme decirle que nada de lo que ustedes hagan los puede salvar. El único que salva se llama Cristo. El único que nos da esperanza se llama Cristo. Entonces, Pablo muestra que las buenas obras las tenemos que hacer, claro que sí. Eso es parte del fruto de un creyente que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Tiene que hacerla. Eso no es que usted se sienta y ya, yo soy salvo, aquí yo lo tengo que hacer. No, no, hermano, no, eso tampoco puede ser así. Tiene que obrar, tiene que ayudar al prójimo, tiene que orar por las viudas, tiene que sustentar, hermano, tiene que hacerlo. No es que si quiera, usted tiene un deber y una responsabilidad como cristiano, pero usted tiene que tener los pies en la tierra, que nada de eso lo va a salvar. Usted lo hace por amor a Cristo. Entonces, Pablo muestra que las buenas obras hay que hacerlas, son el resultado de la salvación, de que nosotros nos sentimos salvos, pero no en la causa de la salvación. Entonces, por lo tanto, hace un llamado a los creyentes a vivir en obediencia y en santidad, como evidencia de la obra que Dios ha realizado en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Entonces, en Efesios 2, estos versos, Pablo recuerda a una iglesia formada por creyentes de trasfondos muy distintos, que todos compartían la misma condición
salvación antes de Cristo. Estaban muertos en pecado, necesitaban la intervención soberana de Dios. Su mensaje era simplemente eliminar, ¿verdad?, cualquier orgullo religioso que cualquiera pudiera pretender que por lo que hubiesen conseguido estaban por encima de otros, y afirmar que la salvación es exclusivamente, ¿verdad?, por gracia, ¿verdad? Y establece que las buenas obras, claro que sí, son evidencia, pero no es la causa de la salvación, de una vida transformada. Entonces, Pablo también derriba, ¿verdad?, las barreras que existían entre los judíos y los gentiles, mostrando que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo y que dirige la mirada de los creyentes hacia la seguridad eterna que poseen en Él. O sea, fortaleciendo su identidad espiritual, recordándoles que su esperanza, hermano, y recordándoles en esta noche, hoy, recordándonos que la esperanza y su futuro descansan únicamente en Cristo. Así que nos ayuda el Señor, hermano, a entender que nada de lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, hermano, nos va a salvar. Porque la salvación es por gracia, hermano. La salvación es por gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Pero Dios, incluso a pesar de que nosotros no lo merecíamos, hermano, nos salvó. Así que nos ayuda el Señor, ¿verdad?, a valorar, hermano, a valorar esa salvación. Buscando reinos de arena, mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me encendió, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás.